A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es que un continente, definido como católico por siglos, de repente ve una explosión del protestantismo en menos de 40 años? Hoy vamos a analizar justamente ese periodo clave, entre 1880 y 1916, cuando el protestantismo se expandió a una velocidad increíble por una tierra que hasta entonces se consideraba completamente fuera de sus límites. Y aquí está el gran enigma, ¿no? ¿Cómo ocurrió este cambio religioso tan drástico? Porque al principio la idea no tenía casi ningún apoyo, ni dentro del continente, ni tampoco fuera de él. Para entender esta tremenda transformación vamos a dividir la historia en 5 partes. Empezaremos con la resistencia inicial, esa que hacía que la misión pareciera, francamente, imposible. Bien, antes de 1880, las misiones protestantes en América Latina se enfrentaban a un muro por partida doble. Era una batalla en 2 frentes. Y esto es lo interesante. La resistencia venía de ambos lados. Por un lado, la Iglesia Católica, que lógicamente lo veía como una intrusión hostil, una amenaza a su territorio. Pero por el otro, muchísimos protestantes en Europa. Su argumento era, ¿para qué gastar recursos en un lugar que ya es cristiano? Decían que era mejor enfocar los esfuerzos en tierras paganas de Asia o África. Lo veían, básicamente, como algo redundante, ineficiente. Y bueno, este sentimiento era pero tan fuerte, que una de las conferencias misioneras más importantes del mundo, la de Edimburgo en 1910, simplemente ignoró al continente. Ni siquiera lo pusieron en la agenda. Eso nos da una idea de lo sellada que estaba esa frontera. Entonces, si las puertas estaban cerradas con llave, ¿qué las abrió de par en par? La fuente nos habla de una convergencia de fuerzas muy poderosas, una especie de tormenta perfecta que creó una oportunidad que nadie se esperaba. Y aquí podemos ver los motores de ese cambio. No fue una sola cosa, ¿eh? Fue la combinación del imperialismo político y económico de Estados Unidos, los proyectos liberales que estaban surgiendo en América Latina y un fervor religioso renovado en Norteamérica. Todo junto al mismo tiempo. Un cóctel que cambió el panorama por completo. De todos esos factores, la fuente identifica uno como el más importante: el ascenso de los Estados Unidos como una nueva potencia mundial, sobre todo después de su guerra de secesión. Esta nueva etapa venía impulsada por una ideología muy potente, conocida como el Destino Manifiesto. La idea, en pocas palabras, era que Estados Unidos tenía una especie de misión divina: expandir su modelo, su democracia, su capitalismo, por todo el continente y eventualmente por el mundo. No lo veían como una conquista, sino como una misión para guiar al resto hacia el progreso. Esta cita del New York Times de 1848, justo después de la guerra entre México y Estados Unidos, captura perfectamente ese espíritu paternalista. Es una visión de las naciones vecinas como si fueran, como arcilla, lista para ser moldeada por manos estadounidenses. Y así, de repente, la expansión política, la económica y la religiosa se volvieron una sola cosa. El trabajo de los misioneros se empezó a ver como una parte más de esa gran misión civilizadora. Esto creó una alianza de conveniencia muy particular. Por un lado, los líderes liberales latinoamericanos pensaron, perfecto, estos misioneros nos ayudan a debilitar el poder de la Iglesia Católica. Y por el otro, los misioneros vieron a América Latina como una nueva frontera espiritual, una continuación de la conquista del oeste que necesitaba ser salvada. Salvada tanto del romanismo, que era un término de la época a menudo despectivo para referirse al catolicismo, como del ateísmo. Esta alianza fue la llave que abrió la puerta y, de paso, sembró las semillas para futuros debates sobre la separación entre Iglesia y Estado en toda la región. Pero claro, estas grandes fuerzas históricas fueron puestas en marcha por personas de carne y hueso, por individuos muy decididos. La historia de uno de los primeros, el capitán Allen Gardiner, nos da una idea clarísima de los desafíos que enfrentaban. La vida de Gardiner es impresionante. Ilustra la dificultad extrema de esos primeros intentos. Fue literalmente una serie de fracasos contra la geografía, contra la hostilidad local, contra la política, una lucha constante que terminó de la forma más trágica posible en el último rincón del continente. Y sin embargo, esa historia de sacrificio, en lugar de ser un final, se convirtió en una inspiración poderosísima. La muerte de Gardiner y su equipo fue la chispa que encendió nuevos esfuerzos misioneros, una tragedia que se transformó en el catalizador de todo un movimiento. Después de esos primeros pioneros, y con esa tormenta perfecta de factores ya en pleno efecto, las grandes denominaciones de Norteamérica empezaron a llegar, y esta vez, en masa. Lo que realmente llama la atención al ver esta tabla es la escala y la velocidad de todo esto.
En apenas unas décadas, estas 3 denominaciones, que son solo un ejemplo, ya tenían una presencia permanente en prácticamente todo el continente, desde México hasta Chile. Para 1889, como se ve aquí, ya eran 17 las misiones protestantes operando, y la gran mayoría venían de Norteamérica. Y antes de 1916 llegaron docenas de grupos más, episcopales, adventistas, alterando para siempre y de forma fundamental el paisaje religioso de América Latina. Entonces, la conclusión es clara. Este periodo, estas pocas décadas, prepararon el escenario para el entorno religioso tan diverso y dinámico que vemos hoy en América Latina. El legado de esa conquista, que se forjó entre política imperial, ideales liberales y un profundo fervor misionero, sigue influyendo en la cultura, en la sociedad y en las dinámicas de poder de todo nuestro hemisferio.